Hoy ustedes me van a ayudar muchísimo a lo que vamos a construir esta noche. ¿Ustedes nunca les hicieron esa pregunta de que si de repente hay un incendio en una casa y hay una anciana, una mujer joven y un niño, ¿a quién saca primero? ¿Nunca le hicieron esa pregunta? ¿A quién saca usted? A la anciana. ¿Quiénes dicen a la anciana? Solo usted. Se lo voy a colocar un poquito más así. La mujer es soltera, está linda, está hermosa. La anciana es su abuelita y el niño es su sobrino. ¿A quién saca primero? Al niño. ¿Por qué al niño? Porque empieza la vida. Muy bien. ¿Y quién saca a la anciana? Y mejor a la mujer no pregunto. ¿Quién saca a la mujer? Ay, sí, nadie. No le creo. Otro día le doy la respuesta. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué significa para usted o qué concepto usted tiene del rey Salomón? ¿Sabio? ¿Qué más? Rico, muy rico, extremadamente rico. ¿Qué más? ¿Ah? Mujeriego. Pero si es sabio. ¿Qué más? Vamos, ayúdenme. Toma decisiones, muy bien. Tan poquitos tienen ustedes de concepto del rey Salomón. Obediente, amado por Dios, poderoso. Vamos, es escritor también, ¿o no? Es un sucesor también. ¿Sucedió? ¿O está después de su papá? Pues, o sea, eso. Sucesor. ¿Qué más? Empresario, un rey, temor a Dios. Vamos, él construyó el templo, ¿o no? O sea, sabe de construcción, muy hábil, muy inteligente, preparado, lleno de sabiduría. Dios le dio riqueza. ¿Qué manda? Sin afán. Muy bien. Y realmente todo lo que dice es de verdad algo muy valioso y a tomarse en cuenta, algo que todos leemos. Escribió bastante y lo que escribió es muy acertado. Sin embargo, siempre siguió siendo humano. Sin embargo, tuvo un momento donde le tocó decidir qué pedir. Sabemos lo que pidió, pero antes de pedirlo decidió. Cada vez que usted hace una petición a Dios ya decidió algo. ¿Me doy a entender? O sea, por ejemplo, si yo voy a ser el rey, el que eligieron, ¿qué decido pedir? ¿Qué le voy a pedir a Dios? Entonces, ahora todos ya decimos, ¿verdad? Porque ya todos no sabemos la historia. Entonces todos decimos, yo voy a pedir sabiduría. Claro, pero tal vez no hubiera sido lo que yo hubiera pedido al momento en que Dios me dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo no le puedo asegurar que hubiera pedido sabiduría, pero supongamos que se me ocurrió pedir sabiduría. Y entonces Dios me dijo, por cuanto no pediste riquezas, ni honra, ni esto, entonces yo te lo doy todo, te doy sabiduría y te doy todo lo demás. Fantástico. Pero él decidió en función de aquello que para él era lo más importante, por eso pidió sabiduría. Por eso quedó escrito la oración que él hizo. Pero él decidió en función de las prioridades que tenía, pero básicamente en función de la tarea que tenía por delante, lo cual eso le agradó a Dios. Por eso Dios decidió agregarle más. A veces pedimos a Dios y por cuanto pedimos lo correcto, entonces Dios nos puede añadir más.
A diferencia de otros que piden lo incorrecto, entonces Dios los tiene que quitar. O simplemente no se los da. Hoy voy a hablar de poner y quitar, porque hay un libro que habla solo de eso, el libro de los reyes. Unos estaban y al rato ya no estaban. Llegaron y a lo mejor sacarlos. Ahora, ¿por qué? Mire, todos en la vida vamos a ocupar una posición. Usted ya ocupa una posición de papá, de esposo, en el trabajo, en su país. Todos ocupamos posiciones. Todas nuestras posiciones son trascendentales, no importa en la etapa de vida en la que usted está. Se lo voy a poner por ejemplo. José empezó a ocupar posiciones, no las más trascendentales. Una de ellas en la cárcel, la otra en la casa de Potifar. Pero cada posición que ocupó era trascendental para él en el momento que estaba viviendo. Pero todas las posiciones son de transición, o la mayoría. En cuanto al trabajo, todas las posiciones son de transición, pero todas las posiciones se vuelven de transición en función de sus decisiones. Vamos a hacer a un lado las decisiones injustas que a veces nos tocan que vivir. Hagámoslas a un lado por algún momento. Yo también sé que es que pongan a una persona en lugar mío, sabiendo que yo había logrado más méritos que la otra persona. Yo sé que se siente eso, pero a pesar de ello encontré la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque todos los días se está construyendo una persona que cada día tiene que ser más responsable por sus decisiones, pero tiene que desarrollar un criterio capaz de establecer o de definir que las decisiones abarquen o tengan una mayor influencia y una mayor trascendencia. Pero para eso, para lograr eso, se necesitan las razones correctas. Ahí va a ver. Ahorita solo lo estoy introduciendo, pero sus decisiones se vuelven trascendentales para su vida misma y para muchas personas. Siempre estamos decidiendo y afecta nuestra propia vida y la vida de los demás. Por ejemplo, le voy a contar una que me está pasando ahorita. Desde que yo tuve en mis brazos a mi hija, que ahora ya tiene 14 años y que espero nadie se le acerque en la vida. Eso es bien feo lo que se siente. Créame que yo no sabía que se sentía eso. Esos celos que le agarran a uno, sí se siente feo. Entonces todos aquellos que algún día sientan los celos de su suegro, es natural. Eso le brota a uno. Entonces les pido que sean pacientes, porque si lo saca uno esa onda ¿verdad? Pero no me voy a desahogar con ustedes. Otro día les voy a hablar de eso. Entonces, pero ¿por qué estaba? Ya me perdí en esto que le iba a decir. Las decisiones. Bueno, entonces yo desde que tuve a mi hija en los brazos, yo decidí que iba a buscar el mejor colegio que le pudiera pagar para que pudiera tener el mejor nivel de estudio. Entonces los puse en X colegio. Entonces iba muy bien, la exigencia era muy alta en ese colegio y le exigían, y ahí vamos, y habían cosas que me preguntaba que yo ya no sabía ni qué decirle, solamente le decía a mi hija, siga. Le enseñaron un idioma que yo no hablo, pero le eché ganas y entonces siga mi hija, y entonces va bien. Cuando este año tenía que tomar la decisión de cambiarla de colegio, algo a lo que yo me había negado durante mucho tiempo, pero era necesario hacerlo. Ahora la situación es ¿qué colegio? Entonces me puse a investigar, me puse a orar, y estoy seguro de que Dios me habló al respecto de eso, y estoy en ese proceso. Pero mi decisión va a determinar los próximos años donde mi hija va a estudiar. ¿Me doy a entender? Ahora, esa es una decisión de familia, de cosas que a algunos de ustedes todavía no les toca tomar, pero a mí ya me tocó eso. Ahora, ¿en función de qué? ¿Cuáles son las cosas que me mueven a hacerlo? ¿Y qué efecto va a tener sobre la vida de mi hija? Porque yo sí quiero que mi hija siga, crezca, se desarrolle, se inspire, logre, sea la abanderada, lo que quiera. Pero sé que mis decisiones trascienden sobre personas. Bueno, entonces vamos, déjeme leerle algo que escribió este hombre llamado Salomón, el sabio Salomón. En algún momento dice lo siguiente. Esto está
Solo se lo voy a mencionar en el libro que es este. Yo le voy a leer una versión, la Biblia al día, que dice: más amarga que la muerte es la ramera. Quiera Dios que te libres de ella, pero los pecadores no huyen de sus lazos. Está hablando de una relación de pecado. Está hablando este hombre muy sabio, y tiene razón en lo que está diciendo. Y vamos a respetar el consejo de este hombre, porque para Dios fue tan importante este consejo que decidió incluirlo dentro de los libros, del libro que nosotros algún día íbamos a usar. Entonces hay que tomarlo, hay que aprenderlo. La sabiduría hay que aplicarla, porque de nada sirve saber mucho sin aplicarla. Hay personas que le dan a usted muy buenos consejos, pero cuesta recibir esos consejos, porque como que ellos no los ponen en práctica. Hay personas que le dicen a uno permítame usar este ejemplo, es el que se me ocurre, no quiero pasarme trayendo a nadie, pero con olor a licor, y le dice: Patojo, vos nunca te vas a emborrachar. Pero ¿me doy a entender? Es como aquel que me dice: bueno, no te endeudes, pero igual él lo está haciendo. Entonces, un buen consejo va respaldado por también una persona que tiene de alguna manera esa solvencia para decirlo, ¿sí? Ahora, no se logra tener la solvencia en todo, pero sí por lo menos saber uno que esa persona que lo está diciendo tiene algo que decirnos, porque tiene algo que ha vivido. ¿Me doy a entender? De hecho, yo no le puedo decir algo que yo no he vivido. Yo si me voy a poner a hablar de no deber, es porque no debo. Y no debo, excepto la casa que estoy pagando. Esa es la única deuda que tengo, de la cual ya casi poquito me falta para salir y a decirle: mire, ya salí. Pero no tengo una tarjeta de crédito en la que tenga deuda. No tengo otra deuda más que esa, la de mi casa. Bueno, pero mire pues, pero ¿por qué es que yo me estoy perdiendo ahí hablándole de charadas? ¿Qué le estaba diciendo? Salomón. Entonces Salomón escribió esto, y ese consejo está bien. Ahora mire qué le pasó a Salomón. Y vamos a tomar el ejemplo de Salomón, porque Salomón decidió. Una persona que está en eminencia tiene que decidir todo el tiempo. Las posiciones nos obligan a decidir. Las posiciones y el tiempo que estamos viviendo nos obliga a decidir. Por alguna razón, nosotros en el tiempo coincidimos. Usted no vivió antes y se murió antes, ni yo tampoco, sino estamos viviendo la misma época. No sé si me explico, tal vez con diferencia de edad, pero estamos viviendo muchas circunstancias similares, y eso nos obliga a tomar decisiones también. Entonces vea lo siguiente: este hombre que dijo: cuídate de esa mujer, es del que vamos a leer ahora en Primera de Reyes capítulo 9 verso 1. Dice: cuando Salomón terminó de edificar el templo, el palacio y todos los edificios que quería levantar, Jehová se le apareció por segunda vez. La primera vez fue en Gabaón, y le dijo, esta es la segunda: he oído tu oración y he santificado la casa que has edificado, y he puesto mi nombre en ella para siempre. Continuamente velaré sobre ella y me gozaré. Y si tú vives en honestidad y verdad como tu padre David, obedeciéndome siempre, haré que tus descendientes sean reyes de Israel para siempre, tal como prometía David tu padre cuando le dije: uno de tus hijos será siempre rey sobre el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus hijos se apartan de mí y adoran a dioses extraños y no obedecen mis leyes, yo arrancaré al pueblo de Israel de esta tierra que les he dado. Los arrancaré de este templo que he santificado para mi nombre, y los echaré fuera de mi vista. E Israel será el centro de las burlas de las naciones, ejemplo y proverbio de un desastre repentino. Este templo se transformará en un montón de ruinas, y todo el que pase
quedará asombrado y se burlará preguntando: ¿por qué Jehová ha hecho esto a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: el pueblo de Israel abandonó a Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, adoraron a otros dioses en lugar de adorarlo a él. Pero esta nación Jehová ha traído todo este mal sobre ellos. De una vez Dios le dijo a Salomón: yo bendeciré esta casa y me voy a manifestar sobre ella. Inclinaré mi oído, oiré aquí sus oraciones. Solamente te quiero pedir una cosa. Solamente quiero que pongas atención a una cosa: nunca te inclines a adorar dioses ajenos. Porque si tú haces eso, yo tendré que apartarme de ti. Y al final este templo será destruido. Lo que tanto te costó construir será destruido. Y al final el problema va a ser que ustedes serán la burla, porque se darán cuenta que Dios se apartó de ustedes. Pero caso contrario, si esto no pasa, yo estaré contigo y tus hijos heredarán el trono, y será por perpetuidad de generación el que haya un hijo tuyo en esta casa como rey. O sea, la promesa era muy alta y la consecuencia muy dura. Estamos hablando del mismo hombre a que Dios le dio la sabiduría, ¿estamos claros? Estamos hablando del mismo hombre que construyó el templo, del cual el día de hoy, ¿qué queda de ese templo? ¿Una qué? Una pared. Entonces se cumplió algo que Dios dijo. Lo difícil es que en medio de todo esto, todo depende de una persona. Entonces, yo lo que quiero que usted y yo salgamos de este lugar entendiendo es que nuestra vida se vuelve más trascendental de lo que nos imaginamos. Porque si a mí Dios se me apareciera y me dice, me da una promesa para mis hijos, para mis nietos y para mis siguientes generaciones, que dependa de mí, a mí me va a entrar de verdad un temor muy grande, porque depende de mi vida lo que va a pasar en las siguientes generaciones. Entonces, yo le voy a decir una cosa: supóngase que yo soy de la descendencia de Salomón, que me hago los exámenes y vengo del rey Salomón. Supóngase, si yo estoy algo fumado y algo loco, pero solo déjeme entender esto. Yo debería de tener la expectativa de saber que yo pude haber heredado tal vez el trono, pero hoy una pared queda de eso que mi ancestro construyó. ¿Por qué le digo esto? Porque al final a mí me van a recordar mis siguientes generaciones por lo que hice, por lo que pensé, por lo que construí, y por lo que destruí también. La pregunta es: ¿qué recuerdos van a tener de mí? Y todos esos recuerdos van a estar en funciones de las decisiones que tomé, porque me recuerdan por mis decisiones también. ¿Me doy a entender? Bueno, entonces Dios le puso: si de verdad vas a obedecer, yo te voy a recompensar. Y ahí les dice todas las cosas que le va a dar. Pero eso sí, mira, si te vas a ir en pos de dioses ajenos. Ahora, Dios le estaba dando una advertencia en función de algo que él ya sabía que podía ser una posibilidad en la vida de ese hombre, porque Dios lo conocía. Entonces Dios iba a premiarlo muy, 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 muy bien, o lo iba a castigar también muy, 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 muy duro. Y hasta que nosotros nos demos cuenta que nuestras decisiones tienen un grado de influencia sobre muchas personas, el problema está que a veces ya ni siquiera eso nos importa. Yo he hablado con personas de que les digo: mira, por favor, de verdad, yo pienso que deberías ya de pensar en todo el efecto que está teniendo tu alcoholismo sobre tus hijos, tus nietos, tu esposa, esto y lo otro. Y llega un momento donde ya no les importa eso. Yo conozco hombres que enfrente de sus hijos se drogan. Enfrente.
Hace poco me estaban contando la historia de un muchacho que ha visto pasar cualquier cantidad de mujeres en la casa de su papá, porque sus padres están separados, y va mujer, y va mujer, y va mujer. Entonces él no sabe quién es la esposa de su papá. Ahora le hago una pregunta: ¿qué concepto puede tener este joven que está en la pura adolescencia acerca de la mujer? ¿Qué concepto tiene de matrimonio? ¿Qué concepto tiene de fidelidad? ¿Qué concepto? Ahora, el problema está que para los seres humanos nos volvemos tan duros que la trascendencia de nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿qué nos importa lo que esté provocando y pensando los demás? Sobre todo este muchacho que vive aquí en mi casa, que dice ser mi hijo. Hay que mirar cómo sale. Entonces, ¿hasta dónde se va degenerando la conducta del ser humano? Que llega un momento donde le vale el mundo y sus habitantes, aun cuando hayan personas que dependen de ellos. Entonces el rey Salomón oyó estas palabras, que es la segunda vez que Dios se le aparece para decirle este mensaje. Mire, cuando Dios habla es por algo. Dios no está jugando a hablar. Dios no está jugando a ser Dios. Y siempre nos previene, siempre nos habla, siempre nos dice, porque Él nos conoce. Si alguien a usted lo conoce desde el último cabello hasta la uña más larga que tiene en el pie, es Dios. Y siempre le va a prevenir acerca de algo. Siempre Dios le va a hablar, porque Dios lo quiere librar y quiere preservar su vida por generaciones, y quiere preservar bendiciones por generaciones, pero eso está en función de sus decisiones. Entonces ahora le voy a leer 2 capítulos después. Capítulo 11 dice lo siguiente: el rey Salomón se casó con otras mujeres, además de la princesa egipcia. Muchas de ellas venían de naciones donde adoraban ídolos. Y aquí se empezó a descomponer la historia. Aquí es donde todo empieza a cambiar. Si me puede acompañar por favor el músico para algo que quiero hacer. Dice: Moab, Amón, Edom, Sidón y de los heteos, aún cuando Jehová claramente había ordenado a su pueblo que no se casara con personas de estas naciones, porque las mujeres con las que se casarían podían introducir la adoración de sus dioses, no obstante Salomón no obedeció. Y ahí solo con esa parte de la Biblia empiezan las cosas. Ahora miren, no estoy desvirtuando todo lo que Salomón sí escribió, porque si yo le obedezco a lo que Salomón escribió, me va a ir bien en la vida, yo lo tengo garantizado. Pero voy a separar por un momento a la persona de lo que quedó escrito. Y lo que esta persona hizo fue dar espacio a ¿cómo le digo esto? Encuentro y me identifico con Salomón, que todos tenemos una debilidad en la vida. Todos la tenemos, a diferentes cosas. Usted a una, yo a otra. Y la debilidad es un mecanismo dentro de mí que me puede ayudar, a volverme en una persona más decidida o a una persona más vulnerable. Se puede volver una herramienta a mi favor o se puede volver una debilidad en mi contra. Pero la definición la tengo yo. A mí nadie me puede obligar a emborracharme hasta que yo lo decida. No puede haber alguien capaz de seducirme hasta que yo lo permita. No puede existir alguien capaz de sobornarme hasta que yo le dé espacio. ¿Me doy a entender? Ahora, todo está en función de mi propia debilidad, la cual yo puedo escudar, la cual yo puedo maquillar muy bien, la cual yo puedo darle unos pensamientos y tratar de excusarme en la vida misma o en mi situación o en algo en lo que yo decido ser permisivo. Yo decido hasta dónde eso llega. Y no estoy metiendo al diablo en esto.
Esto es un asunto conmigo mismo. Otro día les hablo de ese desgraciado, pero ahorita les quiero hablar de uno mismo. De uno mismo, donde uno mismo se engaña, se autocasaquea y empieza a crear cosas para justificar de por qué. Y entonces, y jugamos, y cuando sentimos estamos envueltos y no nos dimos cuenta, o sí nos dimos cuenta, pero de todos modos fue algo que decidimos. Entonces Salomón, aun cuando Dios mismo se le apareció, ¿cómo le explico yo esto? ¿A alguien se le apareció Dios aquí alguna vez? A mí no, yo no lo he visto todavía. Pero si se me apareciera, yo digo que queda una marca en la mente y en el corazón. Y si lo que me diga es porque Dios me conoce, y si me advierte sobre algo es porque ya sabe que puede ser una tendencia dentro de mí, pero me lo está diciendo para librarme y para poder construir de mi vida la persona que quiere que sea. O sea, me está promoviendo a algo, me está haciendo entender que tiene un plan todo hermoso y elaborado en los siguientes años para lo que ya logró mi papá David. Pero también estoy en la orilla misma donde si doy un paso atrás, lo echo a perder. Lo echo a perder. Lo que construyó mi papá David, lo que logré hacer yo, lo echo a perder. Y decidió. Pero entonces, mire cómo son las cosas, porque fue muy sutil. Porque a través de la debilidad llegó la idolatría. Ahora, el problema no, o sea, va evolucionando, porque cada vez, cada cosa no se queda igual. O sea, se lo voy a poner así. Yo no me quedé en el primer trago que me eché un día y dije, ya probé el trago, ya no lo voy a hacer. No quedé allí, sino evolucionó dentro de mí. Como todo pecado, como toda debilidad o como toda situación difícil, va evolucionando dentro de uno. Un pleito, o sea, el primer golpe, mire pues, el primer golpe entre una pareja, eso ya es parte de una evolución donde ya hubo maltrato verbal, donde ya hubo malas palabras y donde el enojo evolucionó y entonces ya se pasó a los golpes. Y después va a evolucionar al divorcio. No sé si me explico. Todo evoluciona en la vida. Entonces, ¿hasta dónde evolucionó en Salomón esto? Se lo voy a leer, por favor, acompáñeme. Dice: no obstante, Salomón no obedeció. Solo mire lo que registra la Biblia. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Quién logra sobrevivir a 700 mujeres, que incluye otras 700 suegras? O sea, si uno con una iba a ver cómo, y ya después de 20 años ya queda uno medio así como con shimen y todo, ¿me entiende? Y también las mujeres con uno, porque es mutuo, ¿eh? Nos damos y nos dan, nos desgastamos y la desgastamos y nos desgastan, nos enojamos y es mutuo. No es fácil construir un matrimonio. Ahora, ¿cómo era la vida de este hombre? Entonces uno ya pensaba, imagínese, mantener, bueno, sí tenía pisto, pero mantenerlas, el salón para todas ellas, ¿con cuál se iba de viaje? Las tarjetas de crédito, a él hizo su propio banco y a todas les dio tarjeta. ¿Usted se imagina? Y el colegio de todos esos hijos, las cosas que uno piensa, pero solo déjeme dimensionarlo, que es de tener 700. ¿Cuántas personas habrán aquí? Imagínense que, si 700 es mucho, que se enoje con usted. ¿Usted se imagina el gasto para cada una? Es una planilla, pues. Pero ese no es el problema, porque el hombre tenía dinero.
Le voy a decir cuál es el problema. 700 esposas, 300 concubinas, y ellas hicieron que su corazón se apartara de Jehová, especialmente en su vejez. Lo llevaron a adorar a sus dioses en vez de confiar completamente en Jehová como David su padre había hecho. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, a Milcom, el dios abominable de los amonitas. Salomón pues hizo claramente lo malo y se negó a seguir a Jehová como su padre lo había hecho. Llegó a edificar un templo en el monte de los olivos frente a Jerusalén para Quemos, el depravado dios de Moab, y otro templo para Moloc, el ídolo abominable de los amonitas. Salomón edificó templos para sus esposas extranjeras a fin de que ofrecieran incienso y sacrificios a sus dioses. Jehová se enojó con Salomón por esto, porque Salomón ya no se interesaba en Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces para advertirle específicamente contra la adoración de otros dioses, pero él no prestó atención, de modo que Jehová le dijo, y ahí lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa. O leámoslo, allá que está ahí. Puesto que tú no has guardado mi pacto y no has obedecido mis leyes, les quitaré el reino a ti y a tu familia y lo daré a otra persona. Ahí se acabó. ¿Se lo advirtió Dios? Se lo dijo. Ahora los seres humanos, mire cómo somos, nos lo dicen, nos los advierten, ya sabemos que nos vamos a ir al tambo y de todos modos lo seguimos haciendo. Es que si somos de al tiro, pues, ¿me entiende? Nos dice, mi hijo, por favor no haga, y de todos modos. Por eso ya vio lo del yugo desigual. Porque o se hacen a uno o uno termina se haciendo a ellos. Y el rey Salomón, el hombre sabio, el que le dijo a todos los seres, a los hombres específicamente, ten cuidado con la mujer ramera. Y no estoy diciendo que las otras lo eran, pero está advirtiendo acerca de la mujer. Y al final él terminó seducido por 700. Es que era normal que de tanta mujer alguna lo iba a contaminar, y al final fueron varias. Y el mismo hombre que construyó un lugar hermoso para adorar a Dios, donde todavía queda una pared de eso al día de hoy, donde el pueblo hace sus oraciones ahí, es el mismo hombre que tiempo después está construyendo un templo para que adoren allí a otros dioses. Pero si hoy estuviera Salomón aquí, nos diría a ustedes también les puede pasar lo mismo, porque adoran a Dios, pero también adoran a otros dioses, el dinero, qué sé yo, cuántas otras cosas. También en las iglesias llegan personas que aman a Dios, pero cuando aparece un joven o una jovencita, pierden todo, su relación con Dios, porque es más trascendental ese novio que por fin llegó que el Dios mismo. Cuando Dios los bendice con un mayor y mejor trabajo, ahora Dios ya no hay tiempo para él, porque hay mucho trabajo que hacer. El negocio creció mucho. ¿Cómo puede ser posible que aquel Dios que nos ha dado todo, hoy le damos la espalda? Entonces todo el tiempo Dios tiene que ver cómo logra hacer que nuestro corazón no se desvíe a todas aquellas cosas que nos pueden seducir. Y cada persona tiene diferentes cosas que le pueden llamar la atención. Yo tengo las mías. Entonces yo tengo que identificar que mi corazón no se deje seducir por esas. Pero yo me conozco bien y yo sé cuando mi corazón se está inclinando hacia algo. Usted tiene las suyas. Pero entonces lo que para Dios iba a ser por perpetuidad se volvió una decisión tan trascendental, porque así de trascendental fue la desviación del corazón de Salomón, el mismo que escribió allí, el mismo que sabe cómo funcionan muchas leyes de la vida.
Entonces, todos podemos llegar a saber mucho, pero hasta que practiquemos y cuidemos nuestro propio corazón de nosotros mismos, hasta que por fin tomemos el control de nuestras debilidades, hasta que por fin desarrollemos el dominio propio que nos va a librar de perdernos el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros, hasta que por fin nos demos cuenta que nuestra vida sigue siendo trascendental para las siguientes generaciones, hasta que nos demos cuenta que lo que Dios nos quiere dar es capaz de transferirse o de heredarse a alguien más, hasta que por fin decidamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces lo vamos a descubrir. Pero estamos hablando de un hombre a quien Dios se le apareció, lo vio como me estás viendo a mí, y tuvo muy claro el mensaje de parte de Dios, pero se dejó seducir, se dejó cautivar. Entonces nuestras decisiones, cuando están basadas en una emoción o en una debilidad, lo más probable es que echemos a perder todo un plan perfecto que podría repercutir por mucho tiempo. Lo invito a ponerse de pie. Yo no sé si logré decir lo que tenía que decir. Yo solo le pido a Dios que sus decisiones a partir de este momento sean distintas, no en función de aquello que nos produce una satisfacción temporal. Todas esas mujeres que adoraban a otros dioses, lo que ganaron fue un templo. ¿Qué ganó Salomón? Porque no crea que dice, hay un capítulo donde dice, y Salomón recobró el reinado que había perdido por haber adorado a otros dioses. Ya no. Y el sucesor no fue el hijo de Salomón. Pero sí, los seres humanos llega un momento donde no nos importa qué pueda pasar, y lo que tenga que pasar, que pase. Y ahí miro cómo me las arreglo. Y estos que se aguanten, total, así soy, y de algo me tengo que morir. Y si les gusta, bueno, si no, se largan todos. ¿Dónde he oído yo eso? ¿Dónde? Una vez un amigo me dijo, en la tardanza está el peligro. El que se tarda en decidir, así de tarde se puede volver. Yo le voy a decir algo, en esto de las oportunidades y las decisiones no se puede jugar, porque solamente una vez en la vida se pueden tomar ciertas decisiones. De ahí en adelante se acabó. Una vez. Pero hay unos que prueban y se la juegan, y es como una ruleta rusa, y como les funcionó, se la vuelven a jugar otra vez. Está bien, pero allá ellos. Lo que sí está bien claro es que si yo decido, Dios también decide. Y también encuentro un Dios que puede premiar muy, pero muy grande, o también puede quitar todo de un solo. Y por eso existe el libro de los Reyes, y lo invito a que lo lea. Dese cuenta cuántas historias hay de gente que tuvo la oportunidad de trascender y la perdió. Si estar en eminencia no es un juego, es un don de Dios, del cual todos vamos a dar cuentas. Si no crea que tener este micrófono es así de fácil, que ya pasó. No, yo también doy cuentas. Yo también he tenido que decidir, y también decido en función de la posición que hoy ocupo. Y créame, se lo voy a decir de una vez, el día que decida mal, no se preocupe, Dios se va a encargar de mí. Y ya sé lo que me puede llegar a pasar. Por eso se me hace así, mire.
Sí, de verdad. De verdad. En mi familia no existe otro que sea pastor. Mi papá no fue pastor. Yo llegué aquí por misericordia. Y si la he hecho perder, literalmente la he hecho perder. Y le voy a desgraciar la vida a mis hijos. Y literalmente desgraciar la vida. Por eso yo tengo que tratar conmigo mismo. Y por eso quedó ahí Salomón. Porque puedo decir muchas cosas buenas, pero si no las vivo, lo he hecho a perder. Yo voy a hacer un llamado. No nos podemos ir de aquí sin tomar una decisión. Aquí hay personas que necesitan decidir algo, no sé qué. Y de una vez una decisión permanente, firme, concreta, clara, y por la cual usted va a luchar. Quizá no es volver a algo de atrás, quizás definir algo hoy, o romper con algo o con alguien. No lo sé. Yo solo le voy a pedir, si usted es de esas personas que necesitan decidir hoy, le invito a pasar aquí al frente, por favor. ¿Alguien más? Si su vida casi siempre vuelve al mismo punto, al mismo lugar o a la misma situación, valdría la pena revisar si no necesita tomar una decisión. ¿Sabe por qué seguimos siendo débiles? Porque todavía nos cuesta reconocer que es Dios el único que nos puede ayudar a salir de ahí. ¿Por qué seguimos esperando que nuestros hijos tomen un camino distinto cuando el nuestro no les ha dado un buen ejemplo? ¿Por qué a veces hay situaciones que se nos salen de las manos? Es simple, porque todavía hay cosas que no dominamos de nosotros mismos. Nos vuelve a seducir, nos vuelve a hacer caer, nos vuelve a tentar, nos vuelve a inquietar, nos vuelve a despertar esa vieja naturaleza. Porque todavía la voluntad no es lo suficientemente firme. Porque todavía permitimos dentro de nosotros esos espacios donde no dejamos que Dios intervenga y todavía no valoramos del todo la consecuencia que eso llega a tener. Hable con Dios. Diga: Señor, ¿cómo hago? Ayúdame. Ya no quiero. Ya
no quiero, ya no, hasta aquí. Si Salomón tuviera un momento para parar todo lo que está sucediendo y poder tomar una decisión antes de dejarse seducir más, estoy seguro que la historia hubiera cambiado. Si Salomón se arrepiente y vuelve su corazón a Dios, porque tuvo oportunidades para hacerlo, todo hubiera cambiado. Padre, yo quiero pedirte que en este momento escuches a cada uno de los que está aquí. Son tus hijos, te necesitan. Ayúdalos, ayúdalos. Para usted poder recuperar su matrimonio, usted necesita recuperarse usted. Una relación se recupera cuando la persona se recupera. Y una persona se recupera cuando identifica en sí mismo sus debilidades, los cambios que ha tenido, los pensamientos que han nacido a partir de todo lo que ha estado viviendo. Esos recuerdos que constantemente vienen, que nos golpean, nos dañan, nos entristecen, nos enojan, nos defraudan. Le voy a decir que escucho. Escucho la voz de un padre diciendo: no puedes, torpe, estúpida, necia, negligente. Escucho la voz de un padre indiferente, que no ve un futuro. Escucho la voz de un padre echándole la culpa a usted de situaciones donde usted no es responsable. Y esa voz sigue apareciendo. Y esa voz es la que no le permite decidir, avanzar, crecer. Escucho la voz de un padre señalando todo el tiempo sus errores, sus debilidades, sin tomarse el tiempo para ayudarle a salir de ahí, sin tomarse el tiempo para tomarle la mano y decirle: lo puedes hacer, lo vas a lograr, yo creo en ti, tú eres capaz. Puedo ver la trascendencia de las voces de gente que en el pasado marcó sus pensamientos, sus recuerdos. Yo le voy a decir algo. Hoy va a romper con eso. Escuche bien. Es hoy y es ahora. Sobre usted va a venir el Espíritu de Dios en este momento. Y le van a arrancar desde la raíz. Desde la raíz, esos pensamientos y esos recuerdos, esas palabras. Escuche bien. Él va a poner una validación nueva y diferente dentro de usted y le va a quitar el temor de avanzar, de decidir, de crecer, de desenvolverse, de ser usted misma. Se le va a quitar el temor.
que le fue infundido desde muy pequeña. Y ese momento es ahora. Para eso se construyó esta reunión. Ese momento es ahora. 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 Usted no va a salir de este lugar igual. Escuche bien. Y usted sabe que esta reunión es por usted. Esta reunión es por usted, porque usted lo pidió. Y todo eso es porque la expectativa de Él no es igual a la suya. Pero no por eso usted es menos. Solo usted va a encontrar en lo que, para lo que usted fue creada, para lo que usted vino, para lo que usted existe. Y en eso va a ser tan o más trascendental que lo que sus padres pudieron haber logrado. Solo es que su mundo es distinto. Las expectativas de vida son diferentes. Pero el plan de Dios para usted es perfecto. Y Dios está trabajando y construyendo para hacer de usted una persona diferente, fuerte, firme, capaz, con ideales, con sueños, con capacidades que otros no tienen. Simplemente su naturaleza está hecha para alcanzar de acuerdo a un plan diseñado por Dios. Y las personas que están a su alrededor construyen de usted una persona diferente. Para eso es que Dios vino a este lugar hoy. Va a doler, pero hoy se acaba. Y es ahora. Ahora. Usted va a tener una regresión en su historia. Y de ahí es donde va a ver a Dios actuar. Es ahora. Dios va a traer a su memoria esos escenarios. Y mientras trae a memoria esos escenarios de su historia, ahí Dios va a reafirmar su vida. Porque van a ser más fuertes las palabras de Dios que la de los seres humanos que lo marcaron. Porque a partir de hoy usted no va a ser el resultado de las voces que construyeron un temor ahí adentro. A partir de hoy usted va a ser el resultado de las voces dichas de la boca de Dios acerca de su vida. Ahora. Ahora. Escuche bien. Déjese tratar por Dios, porque se va a potencializar sus capacidades, sus dones, su creatividad, sus pensamientos. Escuche bien. Las comparaciones le hicieron mucho daño y hoy eso se acaba.
Usted no es igual que nadie. Usted no es menos que otros. Y usted no puede menos que los demás. Usted es usted y usted va a encontrar en Dios todo aquello para lo cual Dios le envió. Gracias. Gracias. Usted ya no va a necesitar la validación de los hombres para sentirse mujer. Ya no. Eso se acaba hoy. Eso se acaba ahora. Gracias, Señor, gracias. Estás aquí. Se acaba. Eso se acaba hoy. Eso se acaba hoy. Esas sombras, esas voces se acaban. Se acaba. Se acaba. Lo miro a la orilla de una piscina. Y antes era un temor horrible saber que se tenía que lanzar. Pero hoy usted puede ver que lo está esperando allí para sostenerlo. Ahora no hay temor para lanzarse. ¿Sabe por qué Dios está eliminando esas voces de su historia que lo limitaron? Porque esas voces construyeron un temor ahí adentro. Lo volvieron inseguro, insegura. Por eso Dios está eliminando esas voces. ¿Sabe por qué todo el tiempo se compara? Porque siempre usted creció y habían voces que lo comparaban con un hermano, con una hermana, con amigos. Y esas comparaciones le han hecho tanto daño porque usted decide en función de las comparaciones mismas. Gracias, Señor. Gracias. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer.